Un submarino nuclear y 3 buques rusos llegaron a Cuba esta semana como parte de la cooperación internacional entre ambos países. Pese a la preocupación de Estados Unidos, aumenta la cooperación económica entre China y Rusia. El presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, dijo que está listo para firmar un acuerdo electoral junto al resto de los candidatos para reconocer los resultados de la elección presidencial. Privatización de salud y pensiones, plantea el candidato de María Corina Machado. Y al cierre de esta edición les mostraremos el dron de reparto que fue diseñado por una empresa china para operar en la montaña más alta del mundo. Flotilla rusa llega a Cuba mientras la oposición venezolana continúa planteando privatizaciones. Bienvenidos a la presente emisión. Melanie. Muy movida la dinámica global esta semana. No perdemos tiempo y comenzamos de inmediato. Una noticia que captó la atención en nuestra región fue la llegada de 3 buques y un submarino nuclear ruso este 12 de junio a Cuba en una visita oficial de 5 días. El destacamento naval de la Marina de Guerra de Rusia llegó al puerto de La Habana conformado por una fragata, un submarino de propulsión nuclear, un buque petrolero y un remolcador de salvamento. Las autoridades de la isla caribeña informaron que ninguno de los barcos porta armas nucleares, por lo que su estancia en el país no supone una amenaza para la región. Además, señalaron que la visita se corresponde con las históricas relaciones de cooperación entre ambas naciones. El submarino Kazán es uno de los más modernos de la flota de Rusia y es capaz de transportar misiles de crucero e hipersónicos. Violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías se dieron afuera del Congreso argentino, donde se debatía la denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Esta incluye medidas polémicas como la privatización de empresas públicas, un paquete legislativo clave para el gobierno de Milei. Lamentablemente el presidente está haciendo las cosas mal, entonces quiero que toda la juventud se dé cuenta también de que las cosas van mal y que hoy salga lo que tiene que salir como corresponde. ¿Qué futuro les espera a todos nuestros hijos? Por eso hay que estar acá, haciendo fuerza para que esa ley no se firme. Los manifestantes, que fueron duramente reprimidos por la policía, corearon consignas contra el gobierno mientras portaban carteles y pancartas. La policía, por su parte, respondió con gases lacrimógenos y agua a presión a los manifestantes, que por su parte devolvieron piedras. Durante el enfrentamiento hubo muchos heridos y se pudo observar paramédicos auxiliando personas lesionadas. Las protestas han aumentado hasta convertirse en verdaderas batallas campales, con la policía cargando contra miles de manifestantes, no solo en la capital, sino en diversos lugares del país, todo ello en rechazo a las políticas económicas de Milei. También ha sido noticia que 274 palestinos murieron y casi 700 resultaron heridos durante una operación de Israel para rescatar a 4 rehenes secuestrados por Hamas. Los ataques se realizaron el pasado 8 de junio en el campamento de refugiados de Nuseirat, ubicado en el centro de Gaza. Mientras en Israel celebraban la liberación de los 4 cautivos, en Gaza lloraban la muerte de decenas de personas. Y los niños que estaban en la calle no tenían nada que ver con esto, eran inocentes. La muerte de tantos palestinos durante el operativo, que ciertamente logró liberar a los 4 prisioneros y que Tel Aviv calificó de rotundo éxito, dejó al descubierto el enorme costo de este tipo de operaciones. La operación se produjo en un abrir y cerrar de ojos. De repente aparecieron fuerzas especiales. Todas las personas que estaban comprando en la calle cayeron ante el suelo muertos. Hamas aseguró que Estados Unidos participó activamente en la operación israelí, lo que a su juicio demuestra la implicación directa de Washington en los crímenes de guerra en Gaza. La paz mundial atraviesa su mayor fragilidad desde la Segunda Guerra Mundial. Así lo destaca un informe del Instituto de Economía y Paz. Los conflictos en Gaza y Ucrania han contribuido a una disminución en los niveles de paz a nivel mundial en 2023. El informe señala que el mundo se encuentra en una encrucijada y advierte que sin un esfuerzo concertado podrían surgir grandes conflictos, sin descartar incluso una posible tercera guerra mundial. El índice de paz global más reciente destaca que actualmente hay 56 conflictos en el mundo, el mayor número desde la Segunda Guerra Mundial. Señala además
una tendencia hacia la internacionalización de estos conflictos, con 92 países involucrados fuera de sus fronteras. En 2023 se registraron 162.000 muertes relacionadas con conflictos, la segunda cifra más alta en los últimos 30 años, con Ucrania representando la mayoría de las muertes y un estimado de al menos 33.000 muertes en Palestina hasta abril del 2024. El acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita, conocido como el petrodólar, llegó a su fin el pasado 9 de junio, luego de 50 años de vigencia. El príncipe de Arabia Saudita decidió no renovar el acuerdo que fue suscrito en la década de 1970 y que estableció que los países que decidieran comprarle petróleo tenían que usar únicamente el dólar como método de pago. Desde ahora, el país del Golfo podrá vender petróleo y otros bienes en múltiples monedas como euros, yuanes, yenes y rublos en lugar de solo el dólar. Además, se podrá considerar el uso de monedas digitales. Aunque hablamos de un tema significativo en el entorno financiero mundial que además espera que acelere el proceso de desdolarización, extrañamente no ha sido abordado en los medios de comunicación con la relevancia que reviste. Y pese a la preocupación de Estados Unidos, aumenta la cooperación económica entre China y Rusia, fortaleciendo de esta manera la relación entre ambos países. China ha señalado que como parte importante del mercado financiero mundial, tiene derecho a establecer acuerdos financieros normales con cualquier nación, incluida Rusia, basados ellos en beneficios mutuos y sin interferencia externa. Global Times enfatiza que Estados Unidos u otros países no deben entrometerse en esta cooperación financiera. En marzo del 2023 se acordó mejorar la cooperación entre ambos países, aumentando el uso de yuanes chinos y rublos rusos en las transacciones y fomentando la innovación en los métodos de pago. Durante una visita a China a finales del 2023, el viceprimer ministro ruso destacó que el uso del rublo y el yuan en el comercio bilateral alcanzó ya el 95%. El intercambio comercial entre ambas naciones llegó a 240.000 millones de dólares en 2023, un aumento del 64% desde el 2021, antes del conflicto en Ucrania. En economía, los precios del petróleo crudo bajaron luego de que la Administración de Información Energética de Estados Unidos reveló un aumento estimado de inventarios de 3.7 millones de barriles para este mes. El cambio se compara con un aumento semanal de 1.2 millones de barriles de semanas anteriores, que también estuvo acompañado por aumentos en los inventarios de combustible, presionando los precios de referencia. Días antes de que se informara los últimos movimientos de inventarios, el Instituto Americano del Petróleo estimó una disminución de los inventarios de crudo en 2.43 millones de barriles diarios para las primeras semanas de junio. Esto hizo subir los precios. Dicho aumento, que se revirtió, fue impulsado por dos informes energéticos, uno de la OPEP y otro de la EIA, que dieron notas optimistas sobre la demanda de petróleo que no se han cumplido. Y este 7 de junio, Israel fue notificado de su inclusión en la llamada Lista de la Vergüenza de la ONU. Allí figuran países y grupos armados que violan los derechos de los niños en conflictos armados. La ONU tomó esta decisión debido a los crímenes del ejército israelí en la Franja de Gaza, donde han sido asesinados más de 7.700 niños, según datos del organismo multilateral, y más de 15.500 según autoridades sanitarias de la Franja. Adicional a esto, un nuevo informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU determinó que Israel cometió crímenes contra la humanidad, incluido el crimen de exterminio desde el pasado 7 de octubre en Gaza. En el informe también señala los crímenes de persecución por motivos de género contra hombres y niños palestinos, asesinato, traslado forzoso, tortura y tratos inhumanos y crueles. El documento fue calificado por Israel de inmoral. Anuncian nueva vacuna combinada contra la gripe y el COVID. El grupo farmacéutico Moderna anunció prometedores hallazgos de la fase final en sus pruebas del producto al que denominó mRNA 1083. Según Francesca Chedia, directora de Asuntos Médicos, los resultados son considerados de gran importancia,
ya que los participantes que recibieron la vacuna combinada mostraron una respuesta inmunológica superior a aquellos que fueron inoculados con las vacunas individuales contra la gripe y el COVID actualmente disponibles. Esta mejora en la respuesta inmunitaria se observó y también en los observantes o participantes de edad avanzada, un grupo que generalmente responde de manera menos eficaz a las vacunas en comparación con los jóvenes. Esta noticia ha generado optimismo en las autoridades de salud pública, quienes consideran que contar con más opciones para proteger a la población contra ambos virus sería un avance significativo, dado el alto número de personas afectadas por la gripe y el COVID en todo el mundo cada año. Una gran controversia se originó en China recientemente cuando se reveló que la majestuosa y famosa cascada de la montaña Yuntai tiene un origen no tan natural. Una grabación que se ha hecho viral en redes sociales de un turista que realizaba senderismo dejó al descubierto que el agua que sale de la cascada, conocida por ser la más alta de China y de Asia, proviene de una gran tubería oculta entre las rocas. Ante esta polémica, las autoridades del Parque Yuntai defendieron su práctica explicando que la tubería se utiliza únicamente durante la temporada de sequía para mantener el flujo continuo de agua y así no decepcionar a los visitantes que acuden para contemplar su impresionante caída de 314 metros. Las opiniones de los usuarios están divididas. Algunos consideran una falta de respeto semejante engaño, mientras otros encuentran razonable la actuación de la administración. Y Apple revoluciona la experiencia del iPhone iOS 18 y marca un hito revolucionario en la evolución de los sistemas operativos de iPhone al enfocarse en inteligencia artificial y personalización. Presentado en la conferencia WWDC 2024, esta versión promete transformar la interacción con dispositivos Apple al permitir a los usuarios personalizar la pantalla de inicio con mayor libertad. Se destacan mejoras estéticas y funcionales como la capacidad de organizar iconos según referencias individuales e incluso ubicarlos en la parte inferior de la pantalla. Además, se ha incorporado un motor de temas que permite aplicar un color elegido de forma universal a toda la cuadrícula de aplicaciones, ofreciendo una experiencia de usuario que es única. En cuanto a la seguridad y privacidad, el iOS 18 ofrece nuevas funciones como autenticación para abrir aplicaciones seleccionadas, la capacidad de ocultar aplicaciones o carpetas completas y controles más específicos sobre el acceso de aplicaciones de terceros a la información personal del usuario. Durante un evento de campaña, el expresidente de Estados Unidos y candidato presidencial republicano Donald Trump, quien fue declarado recientemente culpable de 34 cargos, llamó criminales a los venezolanos. ¿Hay algún criminal de Venezuela en la sala? Por favor, levante la mano. Probablemente haya alguno, pero no lo sepamos. Con apoyo ruso, Bolivia inaugurará el centro nuclear y una planta de industrialización de litio en 2025, así lo informó el presidente de Bolivia, Luis Arce. El Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear en el Departamento de La Paz y la planta de industrialización de litio en el Departamento de Potosí se pondrán en marcha a mediados del 2025. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el 9 de junio la disolución de la Asamblea Nacional y llamó a elecciones legislativas anticipadas el próximo 30 de junio para la primera vuelta y el 7 de julio para la segunda. Esto tras la derrota de su partido en las elecciones europeas. El líder francés dejó claro que sea cual sea el resultado de las elecciones parlamentarias anticipadas, no dimitirá en su cargo de presidente de Francia. Por quinto año consecutivo, Chile alcanzó el sobrepaso ecológico antes que los demás países de Latinoamérica. Esto significa que la nación andina consumió todos los recursos naturales que se pueden generar en un año, por lo que no permitirá que se produzcan más de estas reservas ni dará tiempo de que se recuperen. Si esto se extrapola al mundo, la humanidad necesitaría 2,5 planetas para vivir, lo comentó la geógrafa de la Universidad de Chile, Silvana Espinosa. El vicepresidente de Malawi, Saulo Chilima, y otras 9 personas murieron este 10 de junio en un accidente aéreo luego que el avión militar que los trasladaba se precipitara a tierra.
Los restos de la aeronave fueron encontrados en la Reserva Forestal de Chicangagua, donde se recibieron por última vez señales de su paradero antes de desaparecer de los radares y ser reportado como desaparecido. El Festival del Bote del Dragón, también llamado Festival Duangú, concita la atención de China y el mundo. Los concursantes se reúnen para participar en diversos puertos y ciudades. La carrera de bote del dragón en el mar tiene una larga historia. El evento de 8 días de duración a partir del primer día del 5º mes del calendario lunar chino se ha convertido en una actividad cultural que concita el interés mundial. El hijo del presidente de Estados Unidos, Hunter Biden, fue declarado culpable de los 3 cargos que se le imputaban por delitos relacionados con la compra de un arma en 2018. Hunter Biden fue acusado de haber mentido a un vendedor de armas con licencia federal, de hacer una declaración falsa en la solicitud al decir que no consumía drogas y de tener ilegalmente el arma durante varios días. Luego de conocerse la decisión, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que aceptaría la sentencia, mientras Hunter considera una apelación. Los soldados de Nueva Zelanda cuentan con un nuevo recluta, un perro maniquí de tamaño y apariencia real. A diferencia de los perros que acompañan a los soldados en las misiones, este servirá para que aprendan y practiquen cómo efectuar los primeros auxilios a un animal herido en combate. Aunque el canino no puede moverse, emite ladridos, gemidos, simula la frecuencia cardíaca e incluso sangra, lo que hace mucho más realista el aprendizaje. En su primera declaración pública tras el intento de asesinato el pasado 15 de mayo, el primer ministro eslovaco Robert Fico manifestó que ha perdonado a su agresor. Aseguró no sentir odio por el desconocido que le disparó por motivaciones políticas y que lo llevó al borde de la muerte. Incluso informó que no lo demandará ni exigirá indemnización por daños y perjuicios. Fico también informó que reanudará gradualmente sus funciones a partir de finales de junio. Violando toda norma legal, el grupo de los 7 G7 acordó destinar 50.000 millones a Ucrania de los activos rusos congelados. La medida, que ha sido calificada como un virtual saqueo por Rusia, sienta un nefasto precedente al disponer de fondos de otra nación sin ninguna autorización legal. Y atención, el plan de gobierno de Edmundo González, auspiciado por María Corina Machado, incluye la privatización del sistema de pensiones, proponiendo un sistema de ahorro individual obligatorio que será administrado por entidades financieras privadas. Este modelo, similar al de países como Chile, busca la individualización de la responsabilidad de la jubilación, desvinculando al Estado de su rol de proveedor de seguridad social. La privatización de la salud y las pensiones propuesta por Machado y González ha generado controversia y preocupación en la sociedad venezolana, ya que podría limitar el acceso a servicios básicos de salud y afectar la estabilidad financiera de los trabajadores en cuanto a sus pensiones. La propuesta forma parte del denominado programa Venezuela Tierra de Gracia, que busca la privatización de los servicios públicos, entre ellos la salud y el sistema de pensiones, orientados ambos hacia una lógica de mercado que implica riesgos y desafíos, en especial para los más necesitados. El presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, dijo que está listo para firmar un acuerdo electoral junto al resto de los candidatos, donde se comprometan a reconocer los resultados de la elección presidencial del próximo 28 de julio. Además, denunció que la oposición tiene contratados sicarios para atacarlo antes de los comicios. Estoy listo para firmar un acuerdo ante el Poder Electoral para que todos los candidatos reconozcamos el boletín que va a leer el CNE el día de las elecciones. Estoy listo. El que quiera firmar, que firme. El que no quiera firmar, por algo será. Y esta campaña, bueno, tiene que ser sorpresa, de repente. Porque el imperialismo norteamericano, sus sicarios criminales, Iván Duque y Álvaro Uribe, han contratado un grupo de narcotraficantes, tengo nombre y apellido, venezolanos y colombianos, y han metido sicarios dentro de Venezuela para tratar de hacernos algún daño. Ya hemos capturado algunos. Y plantean retorno de venezolanos a su país. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, anunció la creación de la
Gran Misión Vuelta a la Patria, con el objetivo de repatriar a aquellos que migraron por razones económicas. Del traslado de connacionales se encargó al canciller Iván Gil, quien tendrá a cargo la responsabilidad de esta nueva política pública, una vez que el país, destacó Maduro, está en proceso de recuperación, por lo que dijo ya es hora de que los compatriotas regresen a disfrutar de sus familias. Porque va llegando la hora de que todos ustedes también regresen. Como ha regresado ya tanta gente de la nueva gran misión, de nueva generación, gran misión, vuelta a la patria. Y el gobierno venezolano anunció este 12 de junio que el país fue admitido en el Acuerdo de Facilitación de Comercio Internacional que le va a permitir reducir los costos comerciales. En este momento la Organización Mundial del Comercio, a pesar de la resistencia de las delegaciones de Estados Unidos y algunos países satélites, acaba de anunciar formalmente que Venezuela entra al Acuerdo de Facilitación de Comercio Internacional. Eso significa, presidente, una reducción de 14% de nuestros costos en el comercio exterior, en esa fórmula virtuosa que usted ha diseñado, y también que nuestra industria sea más competitiva. Venezuela se acoge al potencial económico de los BRICS, así lo informó el canciller de Venezuela, Iván Gil, quien destacó el potencial de sus países miembros, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Todo esto durante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS que se realizó en Nizhny Novgorod. Venezuela reiteró el deseo de unirse como miembro de pleno derecho. Además, se discutió la ampliación del uso de monedas nacionales entre los países del grupo. Gil expresó su esperanza de que Venezuela se integre al bloque en 2024 y contribuya a la creación de un nuevo orden mundial. El canciller destacó el deseo del país de contribuir con sus recursos naturales a proyectos conjuntos de desarrollo económico en el grupo. Gobierno de Venezuela declaró la motopirueta como deporte nacional. Tenemos que acabar con la discriminación, con la represión y con cualquier forma de maltrato a los motopiruetas, porque declaro y firmo a los motopiruetas como deporte nacional de Venezuela. A partir de hoy. El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, compartió un comunicado ante la Corte Internacional de Justicia por la disputa sobre el Esequibo, en el que ratifica la posición de Venezuela sobre la defensa del territorio y la soberanía de la Guayana Esequiba e hizo un llamado a ese país para que se reintegre a las negociaciones, única vía, dijo, para solucionar el diferendo. El dirigente opositor Carlos Prosperi manifestó que el presidente Nicolás Maduro será reelecto el 28 de julio debido a las malas decisiones de la oposición. Es que el 28 de julio, y anótenlo, va a ser reelecto Nicolás Maduro. Ahora, ellos son los responsables de haber tomado este tipo de decisiones sin consultar al pueblo, engañando al pueblo, no hablándole con la verdad. Empresarios petroleros de Texas firmaron un memorándum de entendimiento con la industria petrolera de Venezuela, PDVSA, para aumentar la producción de petróleo en la faja petrolífera del Orinoco. Se abordarán 600 pozos en la primera etapa, 1.200 en la segunda y se prevé alcanzar los 3.000 pozos en una tercera fase que finalizaría en 1 año y medio. Este 11 de junio hubo una nevada en las montañas más altas del estado Mérida. La estación Pico Espejo del teleférico Mucumbarí quedó cubierta de nieve, así como los picos montañosos que están alrededor. La movilización aérea en Venezuela registró un incremento del 34% durante el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo del año anterior. Entre enero y marzo del 2024 se movilizaron 540.000 pasajeros mediante vuelos internacionales frente a los 400.000 que utilizaron dichos servicios en los primeros 3 meses del 2023. Madrid se consolidó como el destino internacional más demandado. Segundo fue Panamá y en tercer lugar Bogotá en Colombia.
Una empresa china, junto a otros colaboradores, desarrolló el primer dron que va a operar en el Monte Everest para abastecer los campamentos y retirar basura sin riesgo para los humanos. Ya se realizó la primera prueba de entrega y fue todo un éxito. El vuelo se realizó en abril de 2024 y se utilizó para transportar 3 cilindros de oxígeno y 1.5 kilos de otros suministros. El dron, que tiene una capacidad de carga máxima de 15 kilos, despegó desde el campo base del Everest a 5.300 metros sobre el nivel del mar hasta el campo 1, que está a 6.000 metros de altitud. En tan solo 10 minutos se logró hacer la entrega, cuando a los guías les toma de 6 a 8 horas en una arriesgada y larga caminata. En el viaje de regreso, el dron trajo 15 kilos de basura. Recordemos que la logística del Monte Everest recae sobre los guías locales, quienes arriesgan sus vidas subiendo suministros y bajando desechos. En 2014, una avalancha mató a 16 personas mientras transportaban equipos. Interesante este logro tecnológico, sobre todo por la seguridad de quienes tienen que trasladar insumos y equipos a los campamentos en la montaña más alta del planeta. Así es, Melanie. La tecnología está cada vez más presente en las actividades cotidianas. Hasta aquí la presente emisión. Por su atención, como siempre, gracias. Recuerden que el conocimiento, si no se sabe aplicar, es peor que la ignorancia.